un poquito duro, ¿cierto? O de los apóstatas, como quieran tomarlo. Y el apóstol Pablo, que dicen que el libro de los Hebreos no fue escrito por Pablo, pero hay muchos rasgos de que fue escrito por Pablo, ¿cierto? Algunos dicen que no es el autor del libro de los Hebreos, pero con sus palabras nos da a entender que él escribió este libro, ¿verdad? Que él lo escribió. Para muchos este libro no fue escrito por él, pero sabemos, dice, y especialmente este libro es para los judíos, ¿ves? Pero como los judíos no están aquí, sino estamos nosotros, entonces, ¿qué decimos? ¿No lo predicamos o no es para nosotros? Para nosotros también. Mira lo que dice primero, algo que encuentra en el versículo dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil. ¿Por qué? Y difícil, dice aquí. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tantos para oír. El apóstol Pablo, no hay tanto que hablar, hay tanto de qué exhortar, hay tanto de qué corregir, pero es un poco difícil hablarle al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no lo acepta, porque el pueblo no lo recibe, porque el pueblo no lo asimila, porque el pueblo cree que está bien, que está súper sobrado de experiencia de Dios, de madurez espiritual, pero lo que estamos sobrados es de inmadurez. Que lo que empezamos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, que lo habiendo empezado por el Espíritu, vamos terminando, ¿por qué? Por la carne. Y eso no gusta, la iglesia no gusta esta clase de mensajes y de exhortación y de reclamo, podemos decir. ¿Ven? Pero si la Biblia está escrito es porque lo necesitamos. ¿Ven? Es porque nos hace falta, es porque sabe Dios cómo estamos. Y dice el apóstol, dice, acerca de esto tenemos mucho. ¿Acerca de qué? ¿De qué? De la inmadurez. ¿Acerca de qué? De la apostasía. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué tiempo estamos viviendo? El tiempo de la apostasía. ¿Y quién está en peligro? ¿Quién es el que está más viviendo en eso? ¿El mundo o la iglesia? La iglesia. La apostasía debía ser para los de allá, los idólatras, los religiosos, los rezanderos, ¿eh? Pero lamentablemente es para nosotros. Lamentablemente, porque nosotros, hermanos, tenemos más del mundo que del Señor. Estamos viviendo más, participando, compartiendo, experimentando, preocupados por lo del mundo, menos por lo de Dios. Y yo creo que cada palabra que Dios nos da a nosotros, dice que la palabra debe de ser como fuego, no es fuego, que quema, que debe de quemar esa escoria, eso que hay allá en nuestro corazón. Y que es como martillo que tiene que llegar allá y partir esos corazones ¿de qué? De piedra. Es difícil, dice aquí el apóstol, acerca de esto hay mucho que decir y difícil. ¿De qué? De explicar. ¿De explicar por qué? Porque no hay qué palabras utilizar. Porque no sabemos cómo explicarle, cómo hacerle esa observación, ese reclamo, ese pare. No hay cómo. Porque cuando no queremos recibir la palabra, hermana, si nos hable Dios de amor, de dicha, de salvación, para nosotros nos da lo mismo. Eso no la dejamos entrar. Eso no nos alegra. Eso no nos corrige. Eso no nos exhorta. Eso no la necesitamos. Es difícil, dice aquí, es difícil. ¿No? Que sí, es difícil. ¿De qué? De explicar por cuánto. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué hay tanto de explicar? Pero ¿por qué es difícil?
Ahí hay un motivo, ahí hay una razón, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque ya deberíamos de ser ¿Qué dice en maestros. su Biblia? Que deberíamos de ser maestros, pero no. Porque dice aquí la palabra del Señor, porque debiendo, perdón, hermano, vamos al versículo 11, dice, por cuánto sois, os habéis hecho, ¿qué? Tardos, tercos, caprichosos, sordos, endurecidos a la palabra de Dios. Por eso no hay cómo explicar, no hay cómo hacer entender, no hay cómo exhortar. No. Porque cuando se nos endurece el corazón, oí ayer algo que decía algunos dicen que hay un joven que le dieron un trabajo muy bueno, que el patrón lo ama y le sirve, y le dijo, llamó este joven al padre y le dijo, mira que este patrón que Dios me dio me lleva a almorzar, me lleva a desayunar y se sienta y me da consejos. Y entonces le contesta el padre, ¿sí? Y dijo, sí. Entonces tápese un oído, tápese uno y deje abierto uno. Tápese uno y deje abierto uno. Porque si lo dejamos abierto por el uno, le entra y por el otro le sale. ¿Ah? ¿Y qué dice la Biblia? Que no hemos sido sino solamente ¿qué? Oidores. Oidores pero olvidadizos. Eso se le aplica a este versículo. Porque hemos sido tardos, tercos, caprichosos, sordos, endurecidos para oír. Y por eso no hemos madurado espiritual. Y por eso no hemos crecido espiritual. Y por eso no vamos hacia arriba, sino que vamos hacia abajo. Y por eso no tenemos los ojos puestos arriba, sino los tenemos aquí. El motivo por lo cual no hay cómo explicar y que es un poco difícil es porque sencillamente nos hemos vuelto ¿qué? ¿Qué dice en su Biblia? Sordos para oír. Y me daba y decía yo sí. Me contaba aquel varón, me decía, entonces yo le dije a mi hijo, sí, tápese un oído, deje solo uno destapado, porque si usted oye con los dos, por el uno le entra y por el otro le sale. ¿Qué tal si nosotros también hiciésemos eso, hermano? Que la palabra que Dios nos da, que el consejo que Dios nos da, que la exhortación que Dios nos da nos quede sembrada, nos quede atesorada, nos llegue para alimentar nuestro espíritu, para que nuestra fe vuelva a revivir, para que esa vida cristiana, esa comunión con Dios, hermano, vuelva a revivir. Pero como nos hemos vuelto sordos para hoy, hermano, el mensaje no llega, no entra, hermano. Es como si el mensaje se mandara al aire. Porque si nosotros aplicásemos la palabra de Dios y hubiésemos adquirido esa madurez que Dios quiere, hermano, iríamos, como dice, de aumento en aumento, ¿cierto? Y dice, es para arriba y no para abajo. ¿Cómo está la iglesia hoy, hermano? ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Cómo siente su vida espiritual? ¿Cómo siente la comunión con Dios? ¿Qué le produce la palabra? ¿Qué le ha aprovechado la palabra? ¿Qué madurez, qué crecimiento ha obtenido? Porque es que ya el tiempo que llevamos en el Señor dice que debíamos de ser ya ¿qué? Maestros, expertos, maduros, ¿ven? Crecidos en el Señor. Dice, es difícil. Y el motivo y la razón de ser difícil explicar o enseñar o redarguir es que somos ¿qué? Tardos para oír. Lo mismo nos da que nos esté hablando Dios, como si no está hablando. ¿Sabes una cosa? Que cuando la Biblia nos dice Dios es omnipotente,
Todo lo puede. Nada es imposible. Segunda parte. Dios está presente en todas. Y Dios es omnisciente. Si tuviésemos en cuenta esas tres partes de la Biblia, hermano, nosotros como cristianos no viviríamos como vivimos. No andaríamos como andamos. No hablaríamos como hablamos. No caminaríamos como caminamos. Porque ¿sabe qué dijimos? Si nosotros tuviésemos cuenta eso, Dios a veces cualquier cosita y por pequeña que sea, decimos que no somos capaces de hacerlo. Y entonces el Dios que tenemos, ¿cuál es Dios? ¿Qué Dios tenemos? Si Dios es poderoso, nada es imposible para Él. Y si Él es poderoso, no es imposible cambiarnos, transformarnos, liberarnos, restaurarnos, arrepentirnos y convertirnos y salvarnos. Amén, amén. Entonces, como no tenemos ese Dios en nuestro corazón, nuestra fe, nuestra vida, en nuestro diario caminar, creemos que Dios es cualquier cosa. Si tuviésemos en cuenta que Dios está presente, porque Él está aquí. Aleluya. Él está aquí, mi amado hermano. Si tuviésemos en cuenta que Dios está presente donde quiera que estamos, hermano, nuestra situación sería muy diferente. ¿Quién no le tendrá temor a Dios? Pero no lo tememos porque no creemos que Él está presente. No le tememos porque no creemos que Él es el que nos está hablando. No le tememos porque creemos que es el predicador el que se le ocurrió hablarnos a nosotros así. El que le ocurrió es exhortarnos. Como dice alguno, no me juzgue, no me critique. Pues dígaselo al Señor. Porque la palabra es de qué. ¿Y quién está utilizando la palabra? ¿Y quién está hablándonos? ¿Cuántos creemos que el Espíritu Santo está hablando? Démosle la bienvenida. Llama al Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Y nos estás hablando. Estás utilizando esa arma poderosa, esa espada de dos filos, esa espada que parte, que quiebra, que rompe. Eso es lo que debe de producir la palabra de Dios cada vez que la leemos, cada vez que nos la enseñan. Es difícil. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto ¿qué? Tantos, sordos a la palabra de Dios. Pues la iglesia anda hacia el versículo 12, mira lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debiendo, mira que la falta de madurez, la falta de no oír con atención, de no memorizar la palabra, de no vivirla, hermano, nos lleva a ser peor que lo que entramos. Porque hoy ya debemos de estar ¿qué? Preparados ya, que el Señor esté haciendo ¿qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estar el Señor ahorita cambiándonos, arrepintiéndonos, convirtiéndonos, ¿cierto? Sí. No, Señor. Lo que el Señor debe de estar haciendo a cada uno es perfeccionándonos. No arrepintiéndonos, no convirtiéndonos, no cambiándonos, no llamándonos, no recordándonos. Porque el apóstol Pablo dijo que la obra la había empezado el Señor y que Él la llevaría adelante, no atrás. Y que la llevaría de aumento en aumento, no menguando. Que la llevaría adelante y que la perfeccionaría. ¿Cuál sería el trabajo en este tiempo después de los años que llevamos en el Evangelio? ¿Cuál será el trabajo del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál debe de ser? A ver, hermanos, perfeccionándonos ya, perfeccionándonos. No solamente traer a memoria que el bautismo, que el arrepentimiento, que el perdón de pecado, que la aceptación de Cristo, que no, eso ya no. Está escrito y nos lo dio el Señor y lo tenemos porque ya lo hemos practicado. Pero cada día debemos de ser más que
más sabios, más entendidos, más llenos de ese conocimiento, de esa palabra, de esa fe, de esa sabiduría para llevar adelante la palabra. Mira el versículo 12 lo que dice: porque debiendo ser ya maestros. ¿Después de qué? ¿Le parece poco a usted el tiempo que llevamos en el Evangelio? ¿Le parece poco el tiempo que hace que nos están predicando? ¿Nos parece poco el tiempo que hace que hemos leído la Biblia? ¿Nos parece poco el conocimiento que hemos experimentado? ¿Nos parece poco las experiencias que hemos tenido con Dios? ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de nosotros hoy, hermano? Que en vez de ir hacia arriba en todo sentido, en la oración, en el ayuno, en la vigilia, en el conocimiento, en la obediencia, en la práctica, en la fe, en el amor, bueno, tendríamos una lista. Entonces, ¿cómo estamos? Parece que apenas nos tocará, ¿qué? Empezar. Parece que apenas nos tocará empezar. Y yo le digo, hermano, una cosa: si Dios no nos ha cambiado hasta aquí, si la palabra de Dios no nos ha cambiado hasta aquí, estamos en peligro. Estamos en peligro. Así es. Porque si el tiempo que hemos vivido, hemos aprendido y no nos ha sido cambiada nuestra vida, hermano, estamos en peligro. Porque miremos un profesional, ¿en cuántos años hace su carrera? ¿En cuánto? Uno lleva 6, 5 años, creo que ahora son 6. 10 años, 8 años. ¿Cuánto llevamos nosotros como profesionales? A ver, ¿cuánto llevamos estudiando? A ver, hermano, ¿será que todavía no hemos obtenido madurez? ¿Será que todavía no hemos aprendido? ¿Será que todavía no hemos sido cambiados? ¿No hemos sido transformados? ¿No hemos sido renovados? Pues como dijo el apóstol Pablo, me temo. Creer el temor de Pablo. Me temo. ¿Y qué dirá el Señor? Oh, Capernaum, si entonces se hubieran hecho los milagros que yo hice, la palabra que yo he predicado, lo que yo he hecho, si yo hubiera hecho en Sodoma y Gomorra, se habrían arrepentido, se habrían convertido. ¿Lo dice la Biblia? Sí, amén. ¿Ah? Le dice, por eso en el día del juicio habrá más tolerancia para Sodoma y para Gomorra que para ustedes. ¿No dice la Biblia? Sí, amén. ¿No? Entonces, en vez de hoy nosotros ser mejores en todo sentido de nuestra vida espiritual, hermano, lo poco que hayamos aprendido y habíamos experimentado, ¿lo estamos qué? Dejando. Lo estamos dejando. Anteriormente, hermano, no nos perdíamos ¿de qué? De un culto, un ayuno, una oración, el tiempo de evangelización, todo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Se acabó la vigilia, se acabó el ayuno, se acabó ¿qué? La oración, se acabó ¿qué? Ya la oración aparece en 2 hermanitos, 3 hermanitos nomás, y la congregación es de 3 hermanos. La iglesia del Señor es de 3 hermanos o 4 hermanos. Solamente 3 o 4 son creyentes. Solamente 3 y 4 son cristianos. A ver, hermanos, si es que entre más pasen los días, hermano, estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. Ese sueño de la hermana Rosario, si nosotros nos concientizáramos, ¿qué dirían? Usted sabe qué es ir allá, porque recuerde que no hay sino 2 caminos, no hay sino 2 puertas, una ancha y una corta. Hay 2 caminos, uno angosto y uno ancho. Hermanos, si aquí nosotros
no caminamos todo el tiempo de nuestra peregrinación por el camino angosto, el camino ancho nos lleva donde tiene su final y el camino angosto nos lleva al final. ¿Cuál de nosotros va caminando? ¿A dónde quiere llegar? ¿Por cuál puerta quiere entrar? ¿Qué le espera, hermano? ¿Qué anhela? ¿Qué desea? ¿Cuál es su propósito? Dice el apóstol aquí, dice porque en versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿qué dice? Después de tanto tiempo. Maestros, ¿después de qué? De tanto tiempo. Nos parece que hace apenas, ¿cuánto tiempo llevamos? A ver, después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo lleva. Piensa, hermano, ¿cuántos años lleva en el Evangelio? ¿Cuántos años lleva oyendo la palabra, leyendo la Biblia? Haga un memorando ahí, un recordar. Y al darse cuenta usted, entonces haga un examen y diga, Dios mío, he perdido el tiempo, he perdido las oportunidades, he perdido lo mejor de mi vida, he perdido lo mejor de tus promesas, Señor, de tus propósitos, de tus planes, de tu voluntad. Porque, amado hermano, el propósito y el plan y la voluntad de Dios es ver el resultado del trabajo de Cristo. Es ver el resultado del sufrimiento, de la vida, del precio que Él pagó por nosotros. Él quiere ver el resultado en nosotros, hermano. Así es, amén. ¿Qué estará viendo Él en nosotros después de tanto tiempo? Después de tanto tiempo. Es una reflexión, hermano. Yo tenía, y me gusta testificarle, así no me crean. Yo les testifico lo que Dios hace. Créanlo, no lo crean. Tenía la enseñanza sobre cristología, sobre tipología. Y yo dije, voy a empezar a dar esa doctrina que empieza desde Abel para acá. Y ya tenía listo. Y a la madrugada le dije, Señor, ¿y eso es lo que tú quieres que lo enseñe, Señor? Yo ya tengo listo, Señor. Usted me diste, esta semana estudié y me diste mucho. Eso es lo que tengo que enseñar. Y dijo, no. Enseña sobre la apostasía en que está mi iglesia. Sobre la inmadurez de mi pueblo. Y le dije, Señor, ¿dónde está? Rapidito, cuando Él dice, lo lleva uno directo donde tiene que ir. La pregunta es, ¿qué somos hoy después de tanto tiempo? ¿Cuál es la madurez espiritual? ¿Cuál es el crecimiento espiritual? ¿Cuál es el cambio espiritual? ¿Cuál es la preparación? ¿Cuál es? Dice, después de tanto tiempo, dice aquí la palabra del Señor, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, ¿qué tiene que hacer el Señor? ¿Qué tiene que hacer el Señor y qué está haciendo Dios en este día? ¿Qué tiene que hacer el Señor en este tiempo? Cuando el Señor ya no debía de preocuparse por nosotros, sino estar, el Señor, ¿qué? Satisfecho, ¿cierto? Pero ¿sabes? Mi pueblo ha adquirido, ¿qué? La madurez espiritual. Mi pueblo no en vano los salvé, no en vano los convertí, no en vano, no. He visto el resultado. Pero en vez de ver que va mejor que está, dice, porque puede decir, ¿qué no? Que dice, ¿es necesidad de qué? ¿Habrá necesidad de este mensaje? ¿Habrá necesidad de este mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué o para qué? ¿Acaso no llevamos 20, 30, 40, 20 años de madurez, de enseñanza, de evangelio? ¿Ah? ¿Será que necesitamos este mensaje?
Después de tanto tiempo, ¿y por qué no necesitamos? El Señor sí sabe lo que necesitamos. Él sí sabe lo que necesitamos, hermano. Dice aquí, dice aquí. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad. ¿Hay necesidad? Sí, amén. ¿Hay necesidad de este mensaje? Sí, amén. ¿O no lo necesitamos? Nos dice aquí la palabra del Señor. Tenéis necesidad de que os vuelva a ¿Tenéis enseñar. necesidad de qué? Se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Que hoy vuelva a enseñar los primeros rudimentos. ¿Y cuáles fueron los primeros rudimentos? ¿Cuál fue el primer mensaje, hermano? El arrepentimiento, la conversión, el aceptar al Señor, el empezar una vida cristiana, el empezar a conocer el mensaje de salvación. ¿Estos fueron los principios o no? Amén. ¿Qué fue el primer mensaje de Cristo? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Cuál mensaje? De arrepentimiento. ¿Y qué tiene que hacer Dios hoy a nosotros? ¿Llamarnos nuevamente? ¿Le parece a usted poco? ¿No nos da como vergüenza? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que la vergüenza no nos ha alcanzado. Tremendo. ¿Sí dice la Biblia esa palabra? Sí, así. ¿Sí dice la Biblia o me la Sí, inventé yo? Así es. Dice para el pueblo era que la vergüenza no les alcanzó, porque Dios les hablaba y les hablaba, y para ellos era como si qué, como si nada. Dice no les alcanzó la vergüenza. Una palabra dura, ¿cierto? Dura. Y para nosotros peor. Para nosotros peor, porque ¿cómo nos va a tratar así? No, yo no le digo lo que dice la Biblia. ¿Cuántos conocemos la vergüenza? ¿Todos? Yo creo que todos. Claro. Pero ¿cuántos no conocemos la vergüenza? ¿Saben qué? Dice, hemos conocido ¿qué? La vergüenza. Pero cuando no la aplicamos, ¿qué pasó? No nos alcanzó la vergüenza. De nada nos sirvió. ¿Qué pasa cuando hacemos algo malo y nos descubren? ¿Qué sentimos? ¿Eh? Bueno, y si sentimos vergüenza, ¿por qué seguimos practicando? ¿Qué fue lo que nos casó? ¿Sí ven? Nos casó, la conocimos, hasta la experimentamos, pero como si nada. ¿Qué nos dice allá para este versículo? Rapidito. Gálatas 4:3. A ver, rapidito, ayúdenme allá. ¿Qué dice Gálatas 4:3? Para el versículo 12. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué era? ¿Cómo vivíamos anteriormente? Bajo los rudimentos del mundo. ¿Y cómo estamos hoy? Bajo los rudimentos. ¿Dentro de cuántos rudimentos del mundo estamos hoy? Pero yo ya no tengo estatuas en la pared. Yo ya boté el rosario, ya boté el escapulario, yo ya bajé a Fátima de allá, Chiquinquirá de allá, de Amparo de allá, yo los bajé todos y los eché a la basura. Pero ¿sabe una cosa? Que los mató, pero no salieron de su corazón. ¿De qué les sirvió? Alguna vez cuando yo salí a evangelizar, muy nueva en el evangelio, y llegaba y les predicaba el evangelio sobre la idolatría, y entonces decían las vidas que se iban a arrepentir. Ay, hermanita, si eso es pecado, yo voy a derribar todo ese altar. Le dije, no, hermanita, yo no vengo a decirle que lo derribe, ni que lo eche a la basura. Vengo a decirles que lo saquen, porque nada sacamos
si conocemos lo que es pecado, lo que vivíamos, lo que practicábamos y lo seguimos practicando. Mientras de nuestro corazón no salga esto que nos está hablando, ahí seguimos igual. Seguimos participando de mucho. Porque no hay libertad para orar, porque no hay libertad para congregarnos, porque no hay arrepentimiento, porque no hay cambio, porque no hay transformación verdaderamente como Dios quiere. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Están en los rudimentos del mundo. Porque todavía estamos en los rudimentos del mundo, de las costumbres. Ahí estamos, hermano. Haga una lista, siéntese un ratico. Saca un ratico como lo hice yo. Yo decía, yo no, pero ¿de qué me arrepiento? Yo un día cogí una cartulina, ¿sí? Y me puse a hacer la cuenta. Ira, enojo, contienda, pleitos, celos, mentiras, engaño. ¡Ah! Pero yo decía que ¿qué? Que no tenía nada. Pero cuando empecé a dejar que el Espíritu Santo me hablara, me revelara, me dijera lo que había en mí, entonces dije, ¡ay, Señor! Siéntate un ratico, saca un ratico y haz una cuenta. Saca, sé sincero con Dios. Y mira en cuántas cosas estás participando igual que estabas en el mundo. Igualito, hermano. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Y como tú tienes eso, entonces, ¿qué corazón tienes para Dios? ¿Tienes el corazón para Dios? ¿O dónde lo tienes o para quién lo tienes? Porque dice, es que Dios mira en mi corazón. Eso es una equivocación, hermano. ¿Y sabe qué dice? Sí, engañoso es el corazón del hombre, más que el único que conoce tu corazón realmente. Te está leyendo ahí los pensamientos, sus intenciones, tu vida, tu condición. Ahí está. El Espíritu Santo está. ¿Bajo qué rudimentos vivíamos antes de Cristo? ¿Dónde vivíamos? ¿Cómo vivíamos? ¿A qué le dábamos gusto? ¿A qué estamos atentos? ¿Qué dice allá? Versículo. Dice la palabra del Señor. Hebreos 6, verso 11, rapidito, hermano. Ya, ahorita lo leemos. 6:11. Hebreos 6:11. A ver, la palabra. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Esperamos que todos, que no sean unos pocos nomás, que si en una congregación hay 20, 30, tengamos todos el mismo sentir, el mismo propósito, la misma fe, la misma conversión, el mismo arrepentimiento de que somos todos cristianos. Dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí dice la Biblia? Amén, amén. Que todos debemos de llegar a la unidad, al acuerdo, a la obediencia, a la fidelidad, porque ¿acaso no vamos todos para el cielo? Sí. ¿Ah? Los que van para el infierno, ¿para dónde van todos? Y los que van para el cielo, ¿para dónde van? ¿Sí ven? Entonces, si todos vamos para el cielo, con esa fe, con esa confianza, ¿sí? Si todos vamos para arriba, ¿qué tenemos que hacer? Todos llegar al mismo propósito, al mismo anhelo, a lo mismo, todos. Eso no es lo que yo pienso, lo que yo creo que lo es. Si puedo bien y si no puedo también, o no pude, mañana tampoco y tampoco. No, mi hermano. Debe de haber en nosotros que todos vamos anhelando la salvación, y como la vamos anhelando tenemos que todos ser cambiados, transformados, regenerados, arrepentidos, convertidos, entregados a Dios. Amén, amén. Hermano, en la iglesia se está perdiendo el temor de Dios, la obediencia,
la fe, la fidelidad, la responsabilidad, el compromiso, el cumplimiento. Hermano, hay una lista. ¿No hay nada de eso en nosotros, hermano? ¿No hay nada? ¡Ay, qué congregación especial, a Dios mío! ¿No hay nada en nosotros de eso? ¿Cuántas veces vienes a sacar el tiempo para la oración, para el culto, para congregar? ¿Cuánto tiempo sacamos para el Señor? Porque ¿sabes una cosa? Que Dios es el Dios de las 24 horas. ¿Y el cristiano de cuánto tiempo es? Ah, ¿no? Porque Dios es Dios de las 24 horas. ¿Y el cristiano de cuánto tiene que ser? ¿Y si somos? ¿Si somos? ¿Cuánto es el tiempo del diezmo del Señor diario? ¿Cuánto? 2 horas y 40 minutos. Si le das ese tiempo al Señor, si le sacas ese tiempo, porque cuando se llama mayordomía, eso está en la enseñanza de mayordomía. Si sacan las 2 horas 40 minutos diarios para el Señor, pero reclama, ¿cierto? Señor, óigame, Señor, deme, Señor, respóndeme, Señor, vaya, Señor, venga, Señor, ¿cierto? Ay, sí. Ay, solamente lo tenemos en cuenta es cuando necesitamos, cuando le pedimos, ¿cierto? Ay, sí. Y hasta decimos, y como confiamos tanto, andamos bien mal. Y Dios está conmigo, y estoy seguro que está conmigo. Pues, cuidadito, nos afirmamos mal. Cuando Dios coloca esa parábola de los 2 cimientos. ¿Ah? Ahí está el cimiento, en qué está su fe, en qué está su perseverancia, en qué está su seguridad. Pero el otro también decía, había oído la misma palabra. ¿O no dice la Biblia? El que oye mis palabras y las hace, le compararé con el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino viento, vinieron lluvias, vino viento, vinieron ríos y golpearon contra esa casa. Pero como estaba fundada, Aleluya. no cayó, no cayó. Gloria a Dios. Como cristiano, ¿dónde está fundamentado? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde tienes tu esperanza puesto? ¿Qué te gobierna a ti, mi hermano? ¿Qué te gobierna a ti? ¿Cómo estás en tu vida espiritual? ¿Qué fundamento tienes? ¿Qué firmeza tienes? ¿Qué perseverancia tienes? ¿Qué fe tienes? ¿Qué confianza? ¿Qué comunión tienes con Dios? Y también dice, y el que oye mis palabras y no las hace, también le compararé a otro hombre que edificó su casa. Pero Dios está conmigo, pero Dios está. Pues mire a ver si está en la roca o está en la arena. Porque es que a veces hay un versículo en el que los demonios también creen y qué. ¿Cómo así que los demonios? ¿Acaso dice, sabemos muy bien quién eres tú eres Jesús? ¿A qué viniste? Sabemos que viniste a molestarnos. Los demonios conocen al Señor. Sí, claro. Conocen a Dios. Sí, amor. ¿Ve? También, hermano. Y nosotros los cristianos debemos de marcar la diferencia. Aleluya. Debemos de poder enfrentarnos a ese mentiroso. Hoy es 8 días, ¿cuál es el mensaje? Uno solito. Adán y Cristo. ¿Ah? Enseñamos de la obediencia y de la ¿qué? De la desobediencia. Yo anoté, mira que yo anoté 2 mensajes y los tengo arriba en un cuadernito. Le dije, ay sí, Señor, gracias, Señor, porque hoy me hablaste, Señor.
Ayúdame a ser, Señor, no Adán ni Eva, no. No, ayúdame, Señor, a tener en cuenta que cuando llegue la tentación, la mentira y el engaño, yo no vaya a hacer lo que hizo Eva. Yo voy a hacer lo que hizo Adán. Y eso entonces yo no tengo aquí, ¿qué? Guardado. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, hermano. Eso no se puede perder eso. Mira, el principio de la obediencia y de la desobediencia no fue en el mundo, fue en el huerto del Edén. Eso nunca fue donde había tanta tentación, tanta fiesta, tanto celular, tanta cosa. Allá no había nada de eso. No había nada. ¿Y no fue tentado Adán y Eva? ¿Y no pecó Adán y Eva allá? ¿Y no desobedecieron a la palabra allá? ¿Y no fueron incrédulos a la palabra allá? ¿Cuánto más nosotros donde estamos viviendo? Donde estamos caminando, hermano, que nos asedia, que nos rodea. Y por un solo pecado, ¿cuántos nos rodean a nosotros? ¿Cuántos nos tientan? ¿Ah? Es uno, hermano, mire que cada palabra que a mí me da Dios, ay, yo la recibo, hermano. Yo me la como, yo me saboreo. Le digo, pero no solamente, Señor, me la saboreo ahorita, sino ayúdame a retenerla, a vivirla, a obedecerla, a ponerla por obra, a practicarla, a ver el resultado de lo que tú me hablas. Que no seamos cisternas rotas. Dice el Señor, 2 males hicieron mi pueblo. ¿Ven? ¿Qué hicieron? Para ellos, me diría que eran cisternas rotas. Donde no. 2 males hicieron. Me rechazaron a mí, siendo agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas donde no retiene agua. Oye, hermano, santo, eres tú, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí hablando, Señor. Por ese toque precioso, Señor. Gracias, Señor, gracias. Y así como me tocaste, toca cada corazón, Señor. Toca cada vida, Señor. Tócala, Señor, tócala, Señor. Bendecido tu nombre, santo y poderoso, Señor. Gracias, mi amado Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Sí, se vuelve aquí ahora, dice, después de tanto tiempo, dice el versículo 12, y se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y ya veis que llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche. De leche y no. De manjar sólido. Ay, me decía una hermana, hábleme pasitico. Si me va a exhortar, si me va a aconsejar, hábleme pasitico. ¿Cómo le gusta al pueblo? ¿Con qué se siente contento el pueblo? Hermanita, el Dios que tenemos es un Dios de bendición, nos da riqueza, nos da casa, nos da carro, nos da esto. ¿Ah? Ay, qué mensaje tan lindo. Dios es un Dios de milagros, todo eso no hay. Y es lo único, y eso ni siquiera, que nos dé palabra de qué, de contentillo siempre. Pero ¿sabes cuál es la palabra que dice la Biblia? ¿Qué es el principio de la palabra? Porque la palabra de Dios fue divinamente inspirada para consolar. ¿Primero qué? Para exhortar, para edificar y para consolar. Esos 3 puntos. A nosotros no nos gusta la exhortación. El niño es consentido cuando no se corrige.
El niño está acostumbrado a hacer lo que quiera y como quiera, y entonces no hay corrección. Pero vaya, corríjalo y verá. A nosotros la iglesia, ¿qué no nos gusta? ¿Qué no nos gusta a nosotros, hermanos? No nos gusta la corrección. No nos gusta que el Señor nos corrija, que nos exhorte, que nos saque a la luz lo que tenemos por allá. No nos gusta. Pero qué lindo. Él tiene la libertad de hablarnos como quiera y cuando quiera. Él no nos pide permiso si nos gusta que nos hable. ¿Qué quiere que nos hable? Él no tiene por qué preguntarnos qué quiere que les diga. Él tiene libertad de hablarnos como quiera y cuando quiera. Es imposible que después de tanto tiempo ustedes todavía tengan de darles ¿qué? De palabritas tiernitas. Hermanito lindo, ¿por qué no vino al culto, hermanito? Nos ha hecho tanta falta. Había alguien que decía, hermanito, ¿por qué no nos volvió a visitar? ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesitaba la visita? ¿Usted? ¿Dios? Oye, hermano. A ver, ¿quién necesita? Ninguno de los tres. Porque Dios no necesita que lo visitemos. Él es el que debe de visitar. Nosotros la visita no la necesitamos en la iglesia solamente, no. Es imposible. Eso es imposible, hermano. El Señor está por venir. ¿Y cómo está la iglesia? ¿Cómo están los hogares? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estamos? ¿Qué es imposible? Aquí vamos para el versículo que nos dice, a ver, Hechos 7:33. Y otro me busca 1 Corintios 3:2 rapidito antes de que nos pase. Y no sé si los 4 versículos. Corintios 3:2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. ¿Qué nos toca? ¿A qué nos toca? ¿A qué les gusta? Pero que leemos, ¿qué? Lechecita. Leche, teterito y teterito, ¿cierto? Pero si nos dan frijolitos con arroz y de pronto sufrimos del estómago, ¿cómo nos caen los frijolitos con el arroz? A veces nos vamos enfermos de la congregación. Hermanos, nos vamos enfermos. Vinimos tal vez alentaditos y nos vamos enfermos. ¿De qué nos vamos enfermos? ¿O por qué? Porque el alimento que nos dieron nos cayó mal. Nos cayó mala predicación. Nos cayó mal ese mensaje. ¿Y nos vamos qué? Enfermos. Nos vamos enfermos, hermano. Porque la palabra, ¿qué? ¿Qué fue lo que Pablo no pudo? ¿Cómo así que después del tiempo que tenían los corintios, llega Pablo ya a corregir y a enseñar, y aunque llevaba el mensaje listo para hablarles del pecado, de lo que tenían, a ver, pero qué pudo hacer? Dice, me tocó volverles a hablar, ¿cómo? Y darles lechecita, porque no pude darles vianda. ¿Qué es la vianda? ¿Qué es la leche? La leche es para los niños. Pero la comida sólida o el mensaje ya de arrepentimiento, de conversión, de perfección, ya no es para los niños, es para nosotros. Para nosotros, mi hermano. Amén. Es para nosotros, ya no es compañito de agua tibia, ya no es palabrita dulce, palabrita de amor, no. Ya toca ¿qué? Lo que necesitamos, ¿qué es? ¿Leche o comida sólida? ¿Ah? A veces siempre digo que a nosotros los predicadores nos pasa como
cuando hay en la casa abundancia de todo. El granero, el despensa y mercado de grano está lleno y la nevera está llena. Y entonces le dice la madre al niño o al joven, ¿qué él tiene de comer? Ve, hay pollito, hay pescadito, hay carnecita. Ay, no, a mí no me gusta el pollo. Ay, a mí no me gusta el pescado. Ay, a mí no me gusta la carne. Hay verdurita. Ay, eso es para los conejos. Entonces, ¿qué quiere? La hamburguesita, el perrito caliente, ¿cierto? Lo más fácil, lo más suave. Así nos pasa a nosotros la iglesia, hermano. Saben que en este tiempo debíamos de estar recibiendo y enseñando mensajes de preparación, de arrepentimiento, de cambio, de perfección, porque estamos anunciando que Cristo viene. Amén. Si viene nos encuentra como estamos, ¿qué? ¿Ah? ¿Usted sabe la responsabilidad de un siervo que coloque Dios al frente así 5 almas? ¿Usted sabe la responsabilidad? Eso no es porque nos den diezmos ni ofrendas, hermanito. Es la responsabilidad que tenemos de preparar esas 5 almas para llevárselas al Señor. Los que dio 5 talentos, Él no se interesó por la riqueza, por el materialismo, no. Se interesó por llevarle al Señor el resultado de su trabajo, el resultado de lo que Dios le había entregado y le había encargado. Usted sabe que la responsabilidad de un siervo de Dios, hermano, de un padre de familia, de una madre de familia, usted sabe que es la responsabilidad. ¿Ah? Hermano, yo digo, Señor, si tú me das un agradecido, ayúdamelo, Señor. Llevarte a ti a que no echase a la cuenta cuántos se han ido a esta congregación. Y le dice, ay, Señor, ojalá todos hayan ¿qué? Logrado ir para arriba. Porque el día que tú me llames a cuenta, al menos que tenga esos que están aquí, allá arriba. Usted sabe la oración que hago, primeramente, que Dios sí le sabe, la oración que yo hago por ustedes, hermano. Ay, Señor bendito, bendice a mi hermano para que me traiga hartos diezmos, Señor. Bendice a la hermanita que me traiga un mercado grandísimo. Bendice a la que me traiga esto. No, mi hermano. Yo clamo por ustedes, por su vida espiritual. Yo clamo a ti por la salvación, hermano. Yo clamo por ustedes que Dios no nos deje, que no nos abandone, que no se olvide de nosotros, que por favor que nos ayude a terminar, que de pronto nos queda poco tiempo. Aleluya. Un poquito más. Que el que ha de venir vendrá. Aleluya. Esas oraciones no son secas, hermano. Esas oraciones con ruego y súplica. ¿Eh? Con lágrimas. Porque para mí ustedes son mis hijos. Son nietos míos. ¿Eh? ¿Y quién no ama a sus hijos? ¿Quién no los ama? ¿Quién no ama a sus nietos? ¿Quién no ama a sus pequeñitos? Yo no sé Dios cómo será que me ha dado esa familia y por qué los amo. Y así digo, hermano, de ustedes. Para mí ustedes es mi familia. Son mis hermanos. Son mis hijos espirituales y que estoy interesada en que logremos todos, ¿qué? La salvación. Que logremos todos la salvación. Yo no pido, Señor, darle una casa, darle un carro, darle una beca, no, eso es ya esa parte que viene ya por añadidura. Y que no tiene casa, y que no tiene comida, y que no tiene vestido. Entonces, ¿para qué? ¿Acaso no nos da Dios lo que necesitamos? Amén. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? ¿Por qué? Por nuestra salvación. Versículo 13. Rápido. El versículo 13 dice: Y todo aquel que participa de leche sea experto en la palabra. Y todo aquel que participa de la leche es que ¿qué nos gusta, hermano? ¿Leche o vianda? A la edad que tenemos, ¿qué nos gusta, hermano?
¿Leche o vianda? Si decimos que leche, de pronto dice que no. Y si decimos que vianda no nos gusta. Pero eso era lo que debemos de recibir. Ese mensaje poderoso de arrepentimiento, de cambio, de transformación, de madurez espiritual. Ya no somos niños, hermano. Ya somos adultos. Ya debemos de recibir el mensaje con esa alegría, con ese gozo, con esa paz. Amén. Gracias, Señor, por el mensaje que nos diste, Señor. Porque sí que lo necesitábamos, ¿cierto? Dice, y todo aquel que participa de la leche es que Inexperto en la palabra de justicia. pero el que de la palabra de justicia, ¿qué? A ver, hermano, dime ahí. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Cómo? ¿Somos niños o somos adultos? A ver, hermano. ¿En el Señor somos niños o adultos? ¿En nuestra vida humana somos niños o adultos? ¿Y saben qué? ¿Y sabes una cosa? Que cuando somos niños, todavía en nosotros, nuestra vida humana, cotidiana, somos niños. ¿O no? Es la hora que todavía la esposa le dice, mijito, levántese que se le hizo tarde. Tiene que irse a trabajar, mío, mire, se le hizo tarde. ¿Cómo así? Que la esposa tenga que despertarlo porque se tiene que ir a trabajar. Me traía a memoria cuando en la madrugada un hogar y se casaron, eran casados. Hermana, y todos los días el esposo se levantaba a pelear con la esposa porque la levantaba a que le hiciera el desayuno. Y no hablo de una persona muy lejana. Todos los días se levantaba, el esposo ya trabajaba en Carrocería El Sol. Y se levantaba, levántese, mire, levántese, hágame el desayunito. Ay, mamita, ay, pero mire que se me hizo tarde. Ay, ahorita. Y todos los días era una peleadera. ¿Por qué? Porque tenía que levantarse a hacer el desayunito al esposo. ¿Usted le parece? ¿Ah? ¿Y cuántas cosas todavía nos toca como niños? Con el esposo, con la esposa, con el hijo que tiene ya 20, 30 años, todavía como niños. Alce las medias, mira, las dejó tiradas. Mira, ya en el baño dejó la ropa, álcela. Mijo, atienda la cama. ¿Cómo así? ¿Ah? ¿O no sucede eso? ¿Ah? ¿Somos qué? Niños después de 18, 20 años, hasta 30 años, 50 años ya todavía. Pero todavía tenemos ¿qué? Características de ¿qué? De niño. De niño, hermano, qué tremendo. ¿Qué dice 1 Corintios 3:1? Rapidito y ya termino. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Me temo que en este día no les haya enfadado el mensaje, porque hoy les hablamos como ¿qué? ¿Como a quién nos habló Dios hoy? Espirituales. ¿Ah? Como hijos Espirituales. y no como carnales. Que ya seamos espirituales y no carnales. Que con el mensaje que Dios nos da vayamos bendecidos. Amén. Nos vayamos nutridos, nos vayamos fortalecidos, nos vayamos con una nueva expectativa, como un par en el camino, ¿cierto? Que ya no somos carnales, sino que si hasta que éramos carnales de hoy en adelante, ¿qué vamos a hacer? Espirituales. Que si hasta aquí la palabra nos ha caído dura de hoy en adelante, ¿qué? Recibirla, hermano. Cuando uno está predicando y la palabra está llegando, empieza. ¿Cómo así? Quiere salirse, no quiere estar ahí, está cambiando de comportamiento.
anime más bien. Hermanito, váyase donde se vaya. Tiene una responsabilidad delante de Dios. Tiene que ir a cuenta delante de Dios. Tiene que responder por su salvación. Tiene que adquirir sabiduría, madurez. Vaya donde vaya, la palabra es la misma. Así es. Vaya donde vaya, hermanitos. El versículo 14, para el versículo 14, que nos dice Isaías 15, el verso 22. Mira que aún el Señor, mira que el Señor también le tocó tener ese tiempo de preparación, ese tiempo de alimento, de leche y mantequilla, mantequilla y miel. Hasta que llegara a la madurez de entender, y era el Señor mismo, pero tenía un cuerpo humano. A ver, ¿qué dice rápido? El verso 15. ¿Pero de Isaías 14? Sí, no, de Isaías 7. ¿7? Sí, Isaías 7, versículo 15. 15. Comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué? ¿De quién hablaba? Del Señor en su niñez, su alimento, hasta que llegara a entender entre lo uno. ¿Sabe que el Señor, por más que era Dios, tuvo su niñez? Sí. Tuvo su momento. Mira, a la edad de 12 años, ¿dónde estaba Jesús? Estaba predicando, ¿cierto? No, estaba entre los doctores oyendo y preguntando, quería aprender. Pero mientras el niño empezó a caminar, ¿qué le tocó hacer? ¿Cuál era su alimento? Y nosotros, mientras éramos niños espirituales, ¿qué les tocó darnos el Señor? Palabras suavecitas, llenas de amor, de misericordia, de compasión y de todo. Pero como ya crecimos, entonces, ¿qué nos toca? Que nos dio. El Señor también. Mira, María lo cuidaba, José lo cuidaba, pero cuando creció, ¿quién lo cuidaba? Ay, no, humanamente estamos hablando. ¿Quién? Ya le tocó independizarse, de aprender a madurar, de aprender a sufrir, de aprender a hacer lo que tenía que hacer como hijo de Dios, como siervo del Señor, como mensajero de Dios, como pastor. Ya le tocó. ¿Qué dice el verso 22? Rapidito y terminamos acá. ¿Isaías 7? Sí. Dice, y será que a causa de la abundancia de leche que darán, comerá manteca. Cierto, manteca y miel comerá el que quedare en medio de la tierra. ¿Ves? Nosotros también nos espera grandes bendiciones. El resultado de nosotros madurar espiritualmente, estar atentos a la palabra de Dios, seguir el camino de Dios, hermano, es algo que nos espera un futuro feliz, dichoso, hermano. Vale la pena esforzarnos, hermano. Vale la pena madurar. Vale la pena alimentarnos con esa palabra que Dios nos da. Por eso recuerden que el primer resultado de la palabra de Dios es ¿qué? Exhortación. Y el segundo punto, edificación. Y el tercer punto, consolación. Nos dio las tres cosas Dios hoy. Amén. ¿Qué le faltó? ¿Faltó algo? El Señor nos dio exhortación. Esa exhortación nos debe edificar. Y esa edificación nos debe de consolar. Damos la gloria a nuestro Dios. No sigamos.